Filipenses capítulo número 4, versículos del 10 al 20. El apóstol Pablo está dirigiendo una carta a los cristianos en Filipos. Por cierto que ahora en el mes de agosto en las células vamos a estar estudiando algunos textos significativos del apóstol Pablo. Y algo de la vida de Pablo. Y dice la escritura de la siguiente manera, así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis o bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace como unos 3 años, bueno, antes de esto, de lo que les voy a decir, quiero decirles que vamos a hablar de misiones. Y quiero compartir con ustedes el cuidado el cuidado que necesitan los obreros transculturales, los misioneros. Y Ágape tiene misioneros. Nosotros aquí, Ágape Sur, tenemos a Toño Laguna. Él es nuestro misionero, aunque también apoyamos a los otros misioneros de Ágape que están como divididos por sede, de donde salieron, como Toño salió de aquí. Entonces tenemos que enseñar sobre el cuidado del misionero. Nosotros cuidamos a los obreros. Hay varias formas en las que cuidamos a un misionero. Por ejemplo, les pedimos que cuando estén en el campo misionero estén en un equipo donde les puedan supervisar. Pero además el equipo tiene un apoyo pastoral de lo que le llaman agencia de campo o de cuidado del obrero en el campo. Entonces ellos también tienen estas personas. Pero además la iglesia sigue manteniendo la relación y el contacto, y por lo menos una vez al año yo visito a los obreros, a los misioneros hasta el lugar donde se encuentran. No siempre ha sido así, pero por lo menos una vez al año, y si no, ellos llegan a venir. Pero además, la iglesia en sí, tenemos que tener esta responsabilidad de cuidar al misionero y a los obreros. Ahora sí, hace como 3 años, conocí yo a un equipo de obreros allá en Turquía, y me presentaron a Andrea. Andrea es una joven de Colombia. Y entonces ahí me la presentaron, conversé con ella, de dónde era, qué hacía, cómo vino su llamado, ¿verdad? Y todo eso. Y bueno, pues ya, pues Dios que la bendiga, ¿verdad? Y ahí nos vemos, ¿no? Porque pues yo no supe nada más de ella. Pero luego después, cuando me vine, otro de los compañeros del mismo equipo me mandó una carta y me dijo: ¿tú sabes que Andrea fue enviada por una iglesia en Colombia que solamente le envió el primer mes su sostenimiento? No, pues que voy a saber, ¿verdad? O sea, no sabía.
¿Y tú sabías que ya tiene aquí como un año y no recibe ingreso de ningún lado? Le dije, no, no sabía, pero ya no me digas más, porque voy a llorar. Y entonces dijo, ¿y tú sabes que ella, para poder sobrevivir y subsistir este tiempo, el poquito dinero que ella había guardado, y que recibía de algo por ahí, ¿verdad? Lo ha estirado tanto que ella cambió toda su dieta, y entonces ahora dice, solamente come las cosas más económicas y nutritivas que te puedas imaginar, pero lo más económico, y que solamente llega a comer una vez al día o 2 veces al día. No, no lo sabía. Su iglesia la abandonó en el campo misionero. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Tú te puedes imaginar, por ejemplo, que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que enviemos de misionera a Inés a Dubái? Que le digamos que todos estemos de acuerdo en que Inés y Raúl, su esposo, se vayan de misioneros a Marruecos, al norte de África, Argelia, en un lugar donde no conocen el idioma, pero están aprendiendo, ¿verdad? Y que le enviemos una ofrenda para el primer mes y luego le cortemos la comunicación el segundo mes. ¿Tú te puedes imaginar ella, Andrea, llamándole a su pastor? Pastor, ¿y cómo están? ¿Y cómo va la iglesia, pastor? Y ella, de la vergüenza, no les decía, oiga, no me va a mandar mi ofrenda, porque no lo piden. Ellos no van a andar pidiendo. A mí ningún obrero que está en el campo me anda diciendo, oye, ya mándame. No, no, nadie me pide nada. Jamás. Y entonces, pero tú te puedes imaginar así, como llamándole a Betty Flores, que es la que administra los depósitos y todos los dineros de los obreros y todo eso, y llamándole y diciéndole, por favor, no tengo nada que comer. Tú te puedes imaginar, y Betty Flores haciendo así, pi, 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 o sea, ocupado, o que lo dejen a uno en visto. ¿Sí sabe eso? Sí, ahora ya saben eso, es nuevo, ¿verdad? Yo no sabía, me acaban de decir de qué se trata. A mí nadie me deja en visto porque como no uso celular, no mando ningún WhatsApp, ¿verdad? Pero pues ya lo vio, pero no me contesta. Imagínate a la pobre de Andrea, estando en el campo misionero y ve las 2 palomitas azules, ya lo vieron, ya lo leyeron. Y como tú piensas bien, tú dices, no, el pastor debe estar muy ocupado. No, es que hay crisis en Colombia. No, es que... Y ya se olvidaron totalmente, ni se acuerdan de ella. Y luego ya de la vergüenza la ven y la dejan en visto. Ya, no, pues ¿qué le respondo? Ella tiene 2 meses. Es más, esperando que ya se haya muerto ya de hambre, ¿verdad? ¿Tú te puedes imaginar esas cosas? ¿Tú te puedes imaginar el dolor que a veces padecen los obreros allá en el campo? ¿Y qué no se divierten? Pues claro, cuando ven una película de Cantinflas, yo creo, pero a veces hay situaciones muy difíciles. Déjame leerles un par de historias de personas que me las contaron personalmente. Este fue un misionero brasileño. Tengo 8 años sirviendo como misionero en esta tierra seca y árida espiritualmente. Durante este tiempo mi vida y la vida de mi familia no ha sido del todo agradables. El idioma es uno de los obstáculos más difíciles a los que me he enfrentado. Y si no puedo dominar el idioma, difícilmente podré ejercer una influencia espiritual entre los de mi nación o los de esta nación. Por otro lado, tengo que lidiar con la soledad que muchas veces se presenta, con preguntas que me atormentan mi mente y mi corazón, preguntándome, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Es realmente la voluntad de Dios que estemos en este lugar? ¿O nos habremos equivocado? Finalmente, y aunado a todo ello, tenemos que soportar una situación económica precaria, con el temor de enfermarnos, porque no tenemos seguridad social ni tampoco dinero suficiente para pagar buenos maestros del idioma o para ejercer el ministerio con libertad. Además de esto, este misionero brasileño me contó lo siguiente. Él era pastor en Brasil, pero Dios le llamó a ir al campo misionero.
Cuando él sale del Brasil, tenía alrededor de 35 años con niños chiquitos. Cuando yo lo conozco, 43 años. 8 años después o 10 años después. A él le afligía el tener que regresar a su país derrotado, fracasado, frustrado, y no tener un trabajo. Porque él decía, cuando yo llegue a mi país a la edad de 50 años, ¿quién me va a dar un trabajo? Por lo menos hubiera aprendido el idioma en este país, a lo mejor traductor de este idioma, pero ni siquiera lo puedo aprender. Qué difícil como el corazón de un misionero se le arruga, ¿verdad? Se sufre. Otro testimonio. Aquí en el campo misionero, tú eres un perfecto desconocido. Nadie te invita a predicar, nadie te pide que les ministres, nadie te da una ofrenda especial. No hay conciertos, no hay seminarios, no hay libros cristianos, no hay carros con peces pegados atrás, no hay grupos de adolescentes, no hay actividades para los muchachos, no hay conferencias para matrimonios, ni mucho menos encuentros matrimoniales. Para acabar pronto, no hay ni siquiera una iglesia. Por lo tanto, no hay nada que ver, no hay nada de lo que estamos acostumbrados a ver o a tener como cuando estábamos en nuestra iglesia. Vivimos en una cultura diferente a la nuestra. La gente tiene otro idioma y otras costumbres. Una de ellas es el menosprecio que sufren las mujeres. Mi hija de 14 años ha sido objeto de burlas y agresiones físicas solo por ser extranjera y solo por ser mujer. Y hemos hablado con el compañero de la escuela agresor, y hemos hablado con los maestros y el director de la escuela y no ha habido resultados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos defender a nuestra hija? No hay otra escuela donde pueda estudiar. La agresión de las mujeres es algo común y no tenemos a ninguna organización de ayuda a la mujer maltratada como la tienen los mexicanos para ayudarnos en este conflicto. Oramos que Dios proteja y haga justicia, nos haga justicia y proteja nuestra familia. Testimonio de un misionero mexicano. Este misionero y esta familia, uno de los golpes más difíciles que tuvo ella, la señora, es el que haya muerto su mamá y no tener dinero para ir a sepultarla. Eso le duró una tristeza nada más como de 3 años, de un remordimiento de no haber podido ir a despedirse de su mamá porque no tuvo el dinero. Quizás alguno de ustedes dirá, pues no se vaya, que se quede. Ok, si ellos no van a predicar a las misiones, entonces tú o yo tenemos que ir, porque Dios siempre va a llevar el mensaje de su evangelio al mundo que no le conoce. Él lo va a hacer, y si no lo hace con uno, lo hace con otro o con quien sea, pero siempre va a ser así. Además, esta persona, en medio de toda esta tristeza, esta señora, en medio de toda esta tristeza, uno puede quizás pensar, ¿verdad? Pero ¿por qué no te vas de aquí? Bueno, es porque tiene un llamado de Dios. Como cuando Jeremías, el profeta, le amenazaban con matarle por andar profetizando entre el pueblo de Israel, y entonces le reclama a Dios y le dice: Dios, ya no voy a profetizar más en tu nombre, porque donde quiera que voy me dicen que me van a matar, y ya lo habían encarcelado varias veces a este Jeremías. Y por más que quiero, dice, no puedo dejarlo. Y luego dice, quise abandonar el ministerio, quise dejar el llamado. Dice, pero había un fuego en mí, ¿verdad? Que quise sufrirlo, quise pasarlo y no pude. Usa también un lenguaje bien interesante Jeremías cuando dice, porque me sedujiste, Señor, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Por eso están la gente en el campo misionero, porque Dios es más fuerte que ellos. Porque ellos, como cualquiera de nosotros, no estaríamos allí
si fuera de nosotros. Pero Dios es más fuerte que ellos, el llamado es más fuerte, su amor y su pasión son más fuertes que ellos mismos y sus deseos y sus anhelos. Y por eso Dios los tiene allí. Los misioneros, ¿a qué se enfrenta un misionero que sale de entre nosotros? ¿A qué se enfrenta? Ahora, es posible que alguna persona dirá, todas estas cosas, pues mejor que se quede en su casa, pero vuelvo a repetir, el llamado de Dios es algo muy serio. Invierte uno todo lo que tiene por seguir un llamado, pero vale la pena. ¿A qué enfrentan los misioneros? Falta de una escuela y educación adecuada para sus hijos. Cuando los hijos crecen y necesitan emigrar para seguir estudiando. Me encontré con un jovencito, ¿verdad? Un joven hijo de unos misioneros que había sido enviado desde un país del norte de África a España para estudiar. Estudiar la prepa, porque no podía estudiar la prepa en este país del norte de África. Y le consiguieron un lugar. Cuando yo lo vi, como yo conozco a sus papás y él me conoce también desde niño, cuando me ve, corre, y era un joven y me abraza y lloró y me dice, llévame contigo. ¿Cómo te llevo? O sea, claro que me lo llevo, pero pues no, el papá y la mamá lo enviaron allá. Y habló con los papás más tarde y llore, todos llorando. Y me abrazaba, llévame a México, llévame con mis papás. Es que tienes que estudiar, amigo. Ya eres un joven, tienes que estudiar. Tus papás quieren que estudies, que no te puedes quedar allí. Y ellos también sufren. ¿Cómo va a ser la cosa, no? Y no sabía qué hacer. Y le organicé una fiesta. Estábamos en Algeciras, en España, y hablé con unos amigos y unos pastores y le dije, aquí hay un chico, va a cumplir años, ¿me ayudan a hacer una fiesta? Y llegó un montón de gente, de gitanos, de españoles, de sudamericanos ahí conocidos, de unos, de otros, y claro, pues la fiestecita me salió una feria, pero le organizó una fiesta, hicimos una fiesta. Y la despedida otra vez. Qué difícil es el corazón de un misionero. Las dificultades de aprender el idioma como el del brasileño, recursos financieros insuficientes. Una vez a mí me criticaron, me dijeron, ¿por qué el pastor Arturo los manda al campo misionero o a abrir nuevas obras y no les da todo el dinero que necesitan? Es una buena pregunta. Yo quisiera darles todo lo que ellos necesitan, pero no puedo. Dijeron, pues entonces no mande a todos. Tampoco puedo hacer eso, porque además no es de mí, no está en mí. Está en la gente a quien Dios llama. A mí me llega un joven y me dice, Dios me llamó para ir al campo misionero. ¿Quién soy yo para decirle que no es cierto? No soy nadie. Yo tengo que decirle, está bien, vamos a estudiar, vamos a probar, vamos a echarle ganas, necesitas prepararte, te vamos a encaminar, vamos a hacer esto. Pero ¿quién soy yo para decirle a alguien que no es cierto que Dios lo ha llamado a la misión? No soy nadie. Yo me puedo equivocar. Entonces, no tenemos los recursos financieros. Y no los vamos a tener de una vez, ¿verdad? Digo, por si la mitad de ustedes quiere irse de misionero. No los vamos a tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Si Dios te llamó, Dios se encarga de tu vida. Entonces no nos van a mantener allá. Nosotros no mantenemos a nadie. Nosotros hacemos inversiones en la obra de Dios a través de gente que va al campo misionero para hacer la obra de Dios. Eso es lo que hacemos. Si alguien se va para ser mantenido,
no le va a gustar sufrir todo lo que se sufre. Es mejor obedecer al llamado. Ahora, si alguno me dice, no, pues mejor, sí tengo un llamado, pero mejor aquí me quedo, no digo nada, tampoco te conviene. Hace poquito me llamó un pastor y me dijo, te va a llamar un matrimonio joven de mi iglesia, o sea, de la iglesia, te va a llamar, pastor. Ahí te los encargo. ¿Cómo que me los encargo? Son tuyos, tú encárgate de ellos. No, ellos nada más necesitan compartirte algo y quieren saber si hay algo que Dios ha puesto. Dios los llamó para servir al Señor y para ser pastores. Entonces yo le dije, ¿qué quieres que les diga? Diles que más vale que obedezcan ahora y no hagan lo que nosotros hicimos. Y es cierto, yo me acordé que estos pastores habían retrasado su llamado de servir al Señor y eso les había costado un desperdicio de vida. O sea, Dios los llamó y se tardaron 15 años en hacer lo que Dios les dijo y no hicieron nada, absolutamente nada. Qué desperdicio de vida. Entonces él decía, no quiero que a ellos les pase lo que a mí. Pues tú se lo hubieras dicho, pero tú tienes más experiencia, dijo. Bueno, venga pues, no soy nadie para negar que alguien tenga un llamado. No tener un seguro médico, está como la niña tarahumara que decía, ¿para qué tengo hambre si no tengo qué comer? Así también ellos, ¿para qué me enfermo si no tengo ni con qué pagar un medicamento? Inseguridad en cuanto a la permanencia legal en el país de servicio. El líder del campo del equipo de India, Daniel, fue a la embajada de India para sacar su visa. El embajador le habló y lo pasó a su oficina y le dijo, sabemos quién eres tú y qué estás haciendo allá y quiénes están contigo. Tenían los nombres de nuestros obreros, de Josué y Erika, los nuestros, y de Cristina. Sabemos que ellos, no es cierto que andan haciendo negocios, están evangelizando. Y aquel así. Así es que o nos dan los nombres ahorita o te vas como llegaste y no te voy a dar ninguna visa. Tú te puedes imaginar. Porque si él da los nombres, van sobre ellos que estaban en India, los sacan de la casa y los despachan de regreso. Y así con la ropa que traigan. No es a pensar que déjeme vender mis tiliches, no hombre, como salga. Qué difícil, ¿no? El otro día iba yo de un lugar a otro, venía ni me acuerdo ni dónde estaba, en India yo creo. Y venía yo y hice una escala en el país de Malasia, donde también estaban nuestros obreros, Daniel y Sandra. Y entonces Daniel dijo, quiero presentarte a unos amigos que acabo de conocer, vamos a comer en el aeropuerto ahí contigo. O sea, me los llevaron al aeropuerto, yo tenía ahí como 3 o 4 horas, ya me venía para mi casa, entonces tenía como 3 o 4 horas nada más en esa escala y me los pusieron ahí. Un misionero norteamericano, y uno dirá, tan poderosos los norteamericanos, y me contó su testimonio. Fíjate nada más, lo metieron a la cárcel 6 meses, 3 meses incomunicado. Nadie sabía si estaba vivo o si estaba muerto. Los primeros 3 meses. Y yo así, y ahí comiendo, ¿verdad? Comiéndose lo que yo le disparé, ¿verdad? Bien, a gusto. Y yo le dije, pero tan poderosos los gringos, no podían a ver de allá el FBI, ¿verdad? La CIA, ¿qué más? ¿Cómo se llama el que rescata a las niñas, a su hija? Liam Neeson, en una película que se llama Búsqueda implacable, búsqueda de no sé qué. Pues ese, mándenlo para acá, ¿no? ¿Verdad? Buscar al pobre del misionero, ¿no? ¿De dónde está? ¿Y dónde estabas? Metido en la cárcel, en un hoyo por allá, en una cárcel, quién sabe, allá fuera de la ciudad. Y luego, y la señora a un lado, y le dije, ¿y tú qué hiciste? Orar, pastor. En esos 6 meses se le murió el papá al misionero. Iba la esposa a enterrar al suegro. Y en esos 6 meses se le murió el papá a la esposa. Ahí va la señora a enterrar al misionero, a su papá, y a regresar y a gestionar. A los 3 meses dio señal de vida y 3 meses más lo soltaron. 6 meses metido en la cárcel.
¿Quién dice que la persecución no existe todavía? Esa es una amenaza contra la integridad física. No tener un plan para el retiro y la jubilación. Ay, caray. No lo tienen, ni yo. Y luego, ¿cómo se va a retirar? Pues así, miren, me bajo del púlpito y me retiro. Yo digo, ¿no? Entonces, no, yo espero que Dios se encargue de mi vida. Eso es lo único que yo espero. Y de hecho ya estoy en una dieta rigurosa para comer menos para esos días. Pero ellos no tienen un plan. Estamos tratando de hacer algunas cosas, pero no es tan fácil. Porque un plan de retiro y jubilación cuesta dinero, y el dinero a veces se necesita más en el campo para pagar la renta que para años después. Dificultades de la familia en cuanto a la adaptación a la cultura cuando los hijos no están a gusto. Falta de una vivienda digna y adecuada. Incomunicación con la familia y la iglesia de procedencia. Sentimientos de soledad y abandono. Eso sienten. Presiones de su iglesia por falta de resultados rápidos y visibles. Presiones familiares, problemas matrimoniales y hasta rebeldía de los hijos. Cuando tú escuchas los testimonios de los misioneros, te das cuenta que su corazón está como agua. En las esposas la angustia se apodera de sus vidas. El desamparo se ensombrece sus vidas. Y todavía encima, su iglesia que los envió no se acuerda de ellos. Y no lo digo por ágape, porque Dios es bien bueno. El otro día estaba yo platicando con una misionera y le dije: ¿qué tienes aquí en medio de los dientes aquí? ¿Qué tienes aquí? Y se ríe, porque se reía así. Cuando a uno le faltan dientes, pero cuando no le faltan dientes, así sonríe uno. Entonces ellos, pues, ¿qué tienes? Ya se ríe y tenía negro aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes negro ahí? ¿Te estás haciendo negra? Fíjate, los blancos se quieren hacer negros y los negros se quieren ser blancos, como el Michael Jackson, ¿verdad? Como dijo uno, el Jackal Mason. Se equivocó. Y entonces dice: tengo un problema con unos dientes ahí. ¿Y por qué no te los has arreglado? Hasta feo se te ve. Dice: pues es que no tengo dinero. Y luego, pues ahí me la curo con pastillas y los dolores y y lo otro. Entonces, yo regresé y en una megacélula levantamos una ofrenda. No sé si estaban, seguramente algunos de ustedes, y dimos el dinero para que se arreglaran los dientes. Y ya cuando volví a ver, ahora sí sonreía con sus dientotes arreglados y blancos. Y puede pasar meses de no arreglarse, porque no tenía el dinero, porque está sirviendo en un país donde para los extranjeros la seguridad es muy costosa. Qué difícil. Hay 3 definiciones de lo que es un misionero. Un misionero es parte de una selecta compañía de personas que han renunciado a todo por seguir a Jesús. O sea, es parte o son parte de una selecta compañía de personas que renuncian a todo, renuncian a todo. Con buenas carreras, hasta con buenos trabajos. ¿Saben que la mayoría de nuestros misioneros son profesionistas? Algunos de ellos hablan varios idiomas. Otón Pineda, que fue traductor de Televisa cuando Dios lo llamó al campo misionero. Inglés, francés, árabe y español. Podría encontrar algún trabajo por acá, ¿no? El otro día me está diciendo Raúl que donde él trabaja
no me acuerdo si son coreanos o japoneses, pero traen traductores. Al traductor le pagan 50,000 pesos mensuales. Óigame, la verdad es que está muy bueno el asunto, ¿no? Pero pues no sabemos coreano. Aunque los amamos bastante a los coreanos, ¿verdad que sí? Ahora sí los queremos más. No son personas perfectas, tampoco significa que están libres de las dificultades en el campo de servicio, sino que son personas que modelan el llamado de Jesús de dejarlo todo, renunciar a todo y salir a predicar el evangelio a otras naciones. Una de las misioneras de Ágape que más me llama la atención de su abnegación es Cristina Gómez. Nunca dice que tiene una necesidad y las tiene. La última vez que la vi allá en Nepal, me dice: pastor, tengo una ofrenda para usted. Yo dije: ¿cómo crees que voy a recibir una ofrenda tuya? O sea, ¿cómo crees, Cristina? Si nosotros debemos ayudarte, yo debo ayudarte. Más vale que me la reciba, porque si usted no me la recibe me va a quitar a mí la bendición. Y yo agarré el dinero. ¿Y en qué cree que me lo gasté? Pues en los mismos obreros. Los invito a todos a comer. Claro, ya traía dinero. O sea, son personas abnegadas. ¿Saben ustedes que yo les he dicho? Hay algo que yo les he dicho a ellos. Tú no puedes pedirle dinero a nadie. Para eso tienes a tu Padre Celestial. Y si un día tienes una necesidad, nomás me puedes decir a mí. Ay, pastor, había de darle chance que le pidan a todo mundo. No. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de su sustento. Ellos tienen que aprender eso. Porque es mejor ser pagado por Dios que esperar en los hombres. Y Dios se encarga y se ha encargado de todos. Pero yo les digo: no andes pidiendo. Hay gente que ni te va a dar y se va a burlar de ti o te va a criticar. Mejor ora a Dios y habla conmigo con toda confianza. Y no hablan conmigo, hablan con la pastora Patti. Y es así suelta, no sé de dónde. Un misionero es la respuesta de Dios a un clamor en la humanidad que sufre porque no tiene esperanza ni salvación, ni conocen a Jesús. ¿Cómo aspiran a una esperanza? Mira, pasas tú por aquí, por esta calle, y ves, o por la carretera aquí enfrente, la Salvador Nava, y tenemos aquí afuera un letrero que dice: la esperanza está en Jesús, algo así, ¿verdad? Jesús es la esperanza para todos. Todo mundo puede ver ese letrero, pero en países, por ejemplo, en algunas zonas del norte de la India, por ejemplo, Jesús es otro ídolo, Jesús es nada. Y viven en una desesperación, en una pobreza, en una marginación y en una oscuridad espiritual, que su dolor clama a Dios pidiendo ayuda. En la Biblia nosotros encontramos la historia del pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Estuvo esclavizado 400 años en Egipto. Al final de los 400 años ya eran los esclavos, estaban esclavizados allí en Egipto. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de ellos. Ahora, quiero decirles que ellos no le pidieron a Dios: Dios, sálvanos, sácanos de la esclavitud egipcia. No, ¿por qué? Porque ellos no conocían a Dios. Pero su clamor del dolor ascendía hasta el trono de Dios. Y Dios, que recibe todo este clamor del mundo, un misionero es la respuesta de Dios. ¿Qué otra cosa? Es un misionero, es la respuesta de Dios para aliviar la oscuridad espiritual en que está sumido en muchos países. El misionero es una extensión de la iglesia en cumplimiento de la gran comisión. Nosotros, Ágape, tenemos una gran comisión que hacer: predicar el evangelio a todas las personas, hacer los discípulos, pero en todo el mundo. Entonces, el que enviamos es parte de nosotros, pero enviado para allá.
Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que si es extensión de nosotros, debemos cuidar a nuestros obreros, debemos cuidar a nuestros misioneros. Tenemos que entender que salieron de nosotros porque no podemos ir todos. Alguien más tiene que ir. Hace algunos años, como 20 yo creo, Pati y yo estábamos casi haciendo maletas para irnos a España a predicar el Evangelio. Incluso habíamos pensado, no, pues, vendemos la casa, agarramos nuestro dinero, la rentamos y con eso allá vivimos. Claro, no sabíamos cómo costaba la vida allá, ¿verdad? Pero Dios nos dijo que no, que nos quedáramos aquí, que Dios tenía propósitos para enviar a otras personas y a eso nos hemos dedicado. O sea, nosotros no fuimos porque Dios nos dijo, ustedes no se muevan, pero van a enviar a otros. Yo voy a enviar gente a su iglesia que les voy a poner un llamado para ir allá. Por eso hemos levantado 3 iglesias en España. Hay 3 ágapes en España. Porque fueron personas que escucharon el llamado de Dios y nosotros también. Entonces salieron de nosotros y ellos van porque nosotros no podemos ir. Por lo tanto, nuestros misioneros deben ser considerados un tesoro que debemos apreciar. Es como, ¿cuál es el activo más valioso de una empresa? ¿El dinero que tiene en el banco? ¿Las máquinas? ¿La fuerza de ventas? ¿Los obreros? ¿El producto perfecto que venden? ¿Cuál será el activo más valioso? Ok, el activo que tenemos más valioso nosotros como Ágape para el cumplimiento de la gran comisión son nuestros misioneros. Ellos han renunciado a todo por hacer nuestro trabajo, pero nosotros estamos con ellos y caminamos con ellos. Y debemos cuidarlos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Orar, 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 orar. Orar por ellos y orar con ellos. Yo no sé cuántos de ustedes, porque aquí han estado algunos y han pasado aquí, bueno, ahorita ha estado aquí con nosotros Toño Laguna, que es uno de nuestros obreros que tenemos allá. Yo no sé cuántos de ustedes, estoy seguro que han orado, pero han orado por él, delante de él. Que lo vean y no le tengan miedo, está grandote, pero tiene corazón tierno. Entonces, a ver, ven para acá. Yo no platico mucho rato con él parado porque no ando así, como está alto. Entonces, ven para acá, déjame orar por ti. No sé cuántos de ustedes lo han hecho, pero sería una buena idea. Orar por él. Enviarle saludos, mensajes. Hágale saber cuando está orando por él o por ellos, por los demás. Hágaselo saber. Acompáñeme a una de nuestras visitas al país donde ellos se encuentran. Y estar ahí con ellos, conversar con ellos, platicar con ellos. Hable bien de ellos a los demás. Cuando tú encuentres a un grupo de personas, tú habla de lo que tú tienes. Tienes a un obrero en tu iglesia que está sirviendo en otras zonas. Habla bien de ellos ante los demás. Motiva a otros a orar por ellos. Hay que ser fieles en nuestras promesas misioneras. Lo que prometimos dar para la misión. Y si no prometió nada, propóngase dar una ofrenda mensual para las misiones. Envíeles de cuando en cuando una ofrenda especial como muestra de tu amor y de tu aprecio por ellos. Dales una ofrenda. Ayúdales en sus necesidades si las sabes. Si no las sabes, te aseguro que siempre va a haber. Cuando Dios te prospere, y aun cuando no te prospere, porque eso es algo bien interesante. Hay personas que están diciendo, cuando Dios me prospere, yo voy a dar. En lugar de dar ahorita para que Dios lo prospere, quiere que Dios lo prospere y luego dar. O sea, va a dar de lo que le sobra y no de lo que tiene. Eso no va a suceder. Da de lo que tienes.
Yo soy un convencido de que la iglesia en México, y nuestra iglesia en particular, a pesar de las necesidades que podamos tener, podemos hacer misiones desde un contexto de pobreza, porque en México es un país pobre. No, pero hay muchos ricos. Sí, pero tú y yo no somos sus parientes. Pero no se dice que el 50% del país está en el nivel bajo de la pobreza. Pobreza en México, pues es un país pobre. Entonces nosotros debemos, desde ese contexto de pobreza, sí podemos hacer misiones, sí se puede hacer misiones. A veces cuando yo hablo con otros pastores, digo, hagan misiones, envíen misioneros. No, es que nosotros no tenemos dinero. Ten un proyecto y Dios te va a dar el dinero. No, mejor ni predico de eso, ¿para qué si no voy a tener dinero? Está como el de la niña tarahumara, ¿va? Envíales una ofrenda especial. Dios te prospera. Es buena tierra, son buena tierra. Yo le he dicho otras veces, a veces hay gente que dice, pues quiero dar una ofrenda a la iglesia. Está bien, es una buena tierra aquí. Aquí es un buen lugar para invertir. Pero también nuestros obreros son un buen lugar para invertir. Considera al obrero, al misionero, como una persona importante para la iglesia. Nuestros obreros, nuestros misioneros, son parte del liderazgo ministerial de nuestra iglesia. Y acompañarlos también, debemos también acompañarlos en las tormentas de la vida, que a veces se van a presentar en sus vidas. Quiero motivarte a que cuidemos a los obreros, cuidemos nuestros misioneros. Que cuando haya algo de misiones, estar allí. Que cuando sepamos algún asunto de misiones, estar ahí. Dentro de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y las misiones deben ser tus deportes favoritos. Ya basta de fútbol. A final de cuentas ni llegamos. Bueno, nomás los croatas de la iglesia no vinieron la semana pasada. Uno que otro francés. Pero la cuestión es esta: que misiones y el crecimiento de la obra, ver cómo Dios toca el corazón de la gente, sean nuestros deportes favoritos, que sea lo que más apreciemos y que también seamos congruentes con ello. Y ser fieles, sea fiel a su promesa misionera. Es una buena inversión, es parte de lo que hacemos en esta congregación y creo que Dios todavía tiene muchos planes. Les voy a contar algo. Hice un movimiento en el liderazgo de la iglesia y enviamos hace algunos años a Daniel y a Sandra y a sus hijos para servir en Malasia. No les fue bien, hasta en el hospital andaba el Daniel, muchas situaciones, ahí vamos y atendimos muchas situaciones, pero ahí estamos. Entonces yo les dije una y otra vez, regrésense a México, regrésense a México. No, es que estamos aquí, estamos aquí. Entonces yo le dije, es que tú eres más efectivo en México que estando acá en Malasia. Y entonces lo invité a venir a servir y trabajar aquí entre nosotros. Él ya había estado aquí un tiempo, era misionero nuestro en Malasia, ahora está otra vez de regreso con nosotros, Daniel y Sandra Higel. Y él, su trabajo ahora va a ser entrenar y capacitar a todos aquellos que Dios ha llamado para ir a las naciones, pero también dejar en toda la iglesia una visión muy clara de que somos una iglesia misionera. Alguien dijo una vez, la iglesia que no es misionera no es una iglesia completa. Y la verdad es que como que no me gustó la frase, pero al último dije, sí, cierto. ¿Cómo podemos nosotros pensar ser una iglesia y no somos misioneros? No predicamos el evangelio, no hacemos la misión de Dios. Nos llevamos el evangelio no solamente a las colonias, sino al estado, a la nación y al mundo entero. Claro, sí, somos una iglesia misionera, queremos cumplir con la misión de Dios, pero no olvidemos el cuidado de los que ya han salido de nosotros. Amén. ¿Estamos o no estamos? Estamos.
así como está sentado, quiero hacer una oración.